Bienvenidos a la serie de Quick Media Come Follow Me. Ahora cubrimos el Antiguo Testamento. Esta es la primera lección, la primera semana del Antiguo Testamento, pero no vamos a profundizar en el primer Abraham en Antiguo Testamento. Así que el libro de Abraham, capítulo 3, y el libro de Moisés, capítulo 1. Vamos a ver algunas similitudes reales. Estoy contento de que ellos, en este currículo, han abordado estos capítulos antes de entrar en el historia de la creación. Hay una razón para esto. Así que vamos a hablar de eso. Esto se convierte en un preludio a la historia de la creación y a las historias del jardín del Edén. Y si podemos obtener contexto, porque aquí se establece el escenario. Para estas historias, entonces podemos entenderlas mucho, mucho mejor. Así que haré lo mejor que pueda para preparar el escenario aquí, para que puedas obtener una mayor, espero que una mejor comprensión de lo que está por venir al inicio de Génesis. Lo primero que haremos es hablar sobre lo que podríamos llamar, vamos a hablar sobre el intérprete rápido que ahora estoy llamando visiones, no creación. En las Escrituras hay muchas de alusiones. Existen numerosos escritos que se fundamentan en visiones, tanto de un profeta hablando sobre lo que ve como referencias a estas escrituras, a estas visiones. Y por eso es muy importante entender lo que está sucediendo aquí con estas. Y si no vemos esto, si no lo identificamos, comenzamos a ver todo como si fuera literal, como si todo fuera literal, y perdemos de vista el contexto. Los antiguos consideraban lo espiritual como simbólico. Considera cómo enseña Jesús. De alguna manera, está enseñando espiritualmente porque nos da parábolas. Son historias simbólicas que nos da donde hay metáforas, ¿no? O símil en estos que se pueden aplicar a una serie de cosas diferentes porque hay paralelismos en el mundo. Y estos símbolos representan muchas cosas. Así que debemos encontrar eso al identificar escrituras visionarias. Esto es lo que encontramos en Abraham 3 y Moisés 1. Así que vamos a comenzar este año en el Antiguo Testamento con una clara comprensión de estas visiones y lo que significan. ¿No? Así que comenzaremos aquí con Abraham 3, y esto es importante. Este es el capítulo de Kolob. Y las cosas pueden parecer raras aquí, y no entiendo esto. ¿De qué hablan? Hay palabras extrañas. Mira, si entras al libro de Revelación, ¿verdad? Con Juan el Revelador, verás cosas similares. Cosas que son extrañas sobre 24 ancianos de pie alrededor de él, y un libro que está sellado, y los 4 jinetes, y las bestias, y las velas, y los candelabros, y todas estas cosas. ¿Qué ocurre allí? Eso es lo mismo en mi mente que está sucediendo aquí con el capítulo 3. Cuando reconocemos que Abraham, antes de ir a Egipto, que es justo donde comenzamos aquí con Abraham 3, ve una visión, y que una visión no es una película ni un documental con imágenes reales. Necesariamente, ¿verdad? ¿Qué es? Es más de una obra, es más de símbolos. Y él está observando para recibir conocimiento que compartir con los egipcios. Así que, primero que nada, una de las cosas más importantes que entender en el contexto de Abraham 3, Abraham enseñará esto a otra cultura, a los egipcios. Debe hablar en su idioma y sobre su teología. Y así es como el Señor va a hablar a Abraham aquí, para que pueda viajar a Egipto y comunicarse adecuadamente. Ahora nosotros, a menudo hemos leído sobre la causa de por qué Abraham en círculos santos últimos días, escritura, pero leemos que Abraham va a Egipto para enseñar astronomía. Debemos reflexionar sobre lo que eso implica.
Este no es necesariamente el lugar donde él va a hablar solo sobre cómo se mueve algo. Eso no es realmente lo que Abraham es. Sí, es un hombre sabio, cierto, en su conocimiento, pero es un profeta. Y su llamado es testificar de Jesucristo. Así que, teniendo eso en cuenta mientras revisamos el capítulo 3, creo que obtendremos una mejor comprensión de lo que está sucediendo aquí con todo el asunto de Kolob y estos símbolos. Porque eso es lo que es. Y luego podemos tomar esto cuando lo entendamos y aplicarlo a nuestras vidas y nuestra comprensión de Evangelio. Al ver Abraham 3:1, aquí estamos. Disparador para una visión. ¿Cierto? Así que imaginemos que somos Abraham o sus sandalias. Versículo 1. Yo, Abraham, tenía el Urim y el Tumim, que el Señor mi Dios me otorgó en Ur de los Caldeos. ¿Por qué es esto relevante? Porque así recibe esta información. Él está en una visión. Es un lenguaje de visión. No es realidad física como la vemos. Eso no es lo que pasa. ¿Cierto? Él pasa de inmediato al versículo 2. Y vi las estrellas, que eran muy grandes, y que una de ellas estaba más cerca del trono de Dios. Y había muchas grandes que estaban cerca de ella. Así que, una vez que revisas estas visiones en las Escrituras, esto se hace muy familiar. Lo que vemos aquí, hay un número de estrellas. Las estrellas a menudo representan personas. En la antigüedad. Similar a lo de una teología pagana. En el paganismo, donde tienes a Marte y Saturno, y tienes astros que simbolizan a dioses. Bueno, también podrían simbolizar personas, al igual que con Abraham. El Señor le dice a Abraham que tendrá descendencia como toda la arena del mar, o como todas las estrellas en el cielo. Sin embargo, vamos a establecer una jerarquía con estas estrellas. Junto a la frase sobre el trono de Dios, que esto es una visión del templo. Y vi las estrellas, eran muy grandes, y una de ellas estaba más cerca del trono de Dios. Y había muchas grandes cerca de él, así que hay una estrella muy grande, la más cercana al trono de Dios. Y había muchas grandes cerca de él, así que grandes significa que hay otras que no son tan grandes. Así que comenzamos a construir una jerarquía aquí. ¿Alrededor de qué? Alrededor del trono de Dios. Esto es sobre el templo. Y el templo es una representación a menudo del consejo en el cielo, en el que todos participamos. Está en el mundo premortal, y eso es realmente de lo que trata este capítulo. Así que si nos movemos a, digamos, Revelación 4, ¿verdad, de Juan? ¿Y qué tenemos aquí? En el verso 2, y de nuevo, al final del versículo 1. En Revelación 4 dice, ven aquí y te mostraré las cosas que deben venir. Él le está mostrando una visión. En el versículo 2, y de inmediato estuve en el Espíritu, y he aquí un trono. Estaba en el cielo, y uno estaba en el trono. Y bajando al verso 4, y alrededor del trono había 24 asientos. Y sobre los asientos vi a 4 y 20 ancianos sentados, vestidos de ropas blancas, y tenían coronas de oro en sus cabezas. Estamos viendo una visión del templo. Cuando ves esta jerarquía alrededor del trono de Dios, sabes que es una estructura del templo. Una visión del templo, y que existe una estructura jerárquica. La forma en la que actúa el Señor. Cómo el DBR desciende a nosotros, la palabra de Dios llega a nosotros. Cómo la luz de Cristo emana y eventualmente nos alcanza. Cómo el sacerdocio se organiza para la administración, que finalmente llega a través de nosotros. Eso es lo que implica la jerarquía. Se trata de orden, creación y justicia. Bajando al verso 5, y había 7 lámparas de fuego que ardían ante el trono. Más adelante verás 4 bestias aquí y muchas otras cosas. Otra vez, lenguaje visionario, símbolos. Podemos ir a 1, Nefi 1. Es lo mismo, y voy a pasar por esto rápidamente.
Hablamos a menudo del sueño de Lehi, que es un anclaje muy importante. Visión. Es muy importante para las Escrituras y el Evangelio. Es una visión. Y hay símbolos en eso, pero a menudo pasamos por alto una de las dos visiones que recibimos de él en el primer capítulo del libro de Mormón, 1 Nefi 1. Aquí está la segunda. Y ocurrió que volvió a su casa en Jerusalén. Esto es 1 Nefi 1.7. Y se lanzó sobre su cama, y siendo abrumado por el Espíritu y las cosas que había visto. Y después el versículo 8, y al estar así lleno del Espíritu, fue llevado en una visión. Incluso creyendo ver los cielos abiertos, pensó haber visto a Dios, algo comúnmente escuchado. Había uno similar. Eso es porque puede que no sea realmente él, ¿verdad? Es un lenguaje visionario, que te indica de inmediato que esto es algo diferente. Esto no es físico, necesariamente. Y creyó que vio a Dios sentado en su trono, rodeado de incontables multitudes de ángeles que cantaban y alababan a su Dios. Jerarquía. Consejo. ¿Cierto? ¿Y qué vas a obtener aquí, en el verso 9? Y sucedió que vio a uno descendiendo del medio del cielo. Y él observó que su resplandor, el brillo de esto es una jerarquía, era más brillante que el sol al mediodía. Así que estamos recibiendo lenguaje otra vez. Lo mismo en el Apocalipsis 12, acerca de la luna, el sol y las estrellas. ¿Verdad? Obtenemos un par de esos aquí. Vemos el alto brillo de uno que él ve, que el brillo era superior al del sol, al mediodía. Y aquí hay más jerarquía. También vio a 12 más que lo seguían. Y su brillo superaba al de las estrellas en el firmamento. Mira, vamos a obtener un lenguaje muy familiar con Abraham 3. Y vinieron y había un libro, como en el libro de Apocalipsis. Entonces volvamos a construir un contexto para ver las cosas con claridad. Piensa en ello así, no es literal. Eso no es lo que estamos viendo aquí. Bien, volviendo a Abraham 3 y verso 3. Y el Señor me dijo, estos son los que gobiernan, ¿verdad? De nuevo, ¿gobernando qué? Bueno, ellos gobiernan a otros. Los niveles inferiores son variables. Discutimos eso mucho. En la mayoría de los casos es. Y el nombre del gran ser es Kola. Hablamos de eso. Una estrella que está más cerca del trono de Dios. ¿Verdad? Piensa en el templo y su edificación. La sala celestial, el santo de los santos. El trono de Dios está allí. Así que su nombre, el grande, es Kola, porque está cerca de mí, porque yo soy el Señor tu Dios. ¿Por qué dice eso ahora? Porque está cerca de mí, soy el Señor tu Dios. Interesante. Volveremos a eso pronto. He creado para dirigir a todos en el mismo grupo. Es un DBR, como el que tú sostienes. Así que hay un orden donde eventualmente llegas a la tierra. Pero hay un orden en su lugar, una estructura jerárquica. Esto es el sacerdocio. Esta es la luz de Cristo y cómo se mueve. No hablo necesariamente de forma literal, ¿verdad? Esto es conceptual. Así es como la palabra de Dios se mueve del Dios Padre al Hijo, a los profetas y apóstoles, al mundo. Versículo 4. El Señor me habló por el Urim y el Tumim, que Kola se comportaba como el Señor. Es conforme a la manera del Señor, de acuerdo a sus tiempos y estaciones en las revoluciones. Y aquí es donde una revolución del día es, según su propio cálculo, igual a 1000 años. De nuevo, piensen en esto simbólicamente. No sé si necesariamente lo tomaría de manera literal aquí. 1000 antiguamente. Significa mucho. Y eso podría ser todo lo que importa aquí en este texto. Pero seguimos recibiendo pistas sobre el Señor en todo esto cuando hablamos de Kola. Luego, en el verso 5, el Señor me dijo que el planeta es la luz más pequeña, menor que la que gobierna el día. Esto es lo que dice la historia de la creación. Hay el sol, que rige el día, la luna rige la noche, y luego están las estrellas, todas las luces, son jerárquicas. Así que debemos ver la historia de la creación de otra manera. Lo revisaremos en un par de semanas. La historia de la creación, y es importante entender esto.
y la historia del jardín del Edén. Son visiones. Son visiones. No son un escrito histórico. No significa que no haya historia en ese sitio. No es lo que quiero decir. Digo que los vieron en una visión. Y luego se escribió lo que era esa visión. Y luego se convirtió en un drama, escrita como un teatro, en la que las personas participarían y observarían. En los grandes festivales, sobre todo en la fiesta de los tabernáculos. Así es como debemos mirar estas cosas. Por eso está en el templo. Observa cómo se recibe este lenguaje en el templo. La historia de la creación y la del jardín del Edén son visiones. Y esto nos lleva justo a eso. Para Abraham, esta es la misma imagen que recibe aquí en el próximo capítulo que solo sigue en la creación. Aquí se presenta un concepto crucial, algo que está muy vinculado a nuestra jerarquía fluida que discutimos. Versículo 6. Y el Señor me dijo, ahora, Abraham, estos dos hechos son reales. He aquí, tus ojos lo ven. ¿Dónde lo ven? A través de los Urim y Tumim. Una visión. Te es permitido conocer los tiempos de juicio. No estoy del todo seguro de lo que eso implica. Recuerda, estamos hablando de que los egipcios van a saber sobre astronomía. Van a conocer sobre las revoluciones de los planetas. Muchos de los planetas los rastrean. Les importan las revoluciones. ¿Cuánto tiempo toma dar la vuelta? Y volver. Y completar una revolución completa. Estas son cosas significativas. Forman parte de su teología. De los egipcios. Él les hablará en su lengua y quizás también de su religión de entonces. Se habrían hecho comparaciones con estos cuerpos celestes. Recuerda lo importante que era para los antiguos saber los tiempos y las estaciones. ¿Cuándo deberíamos sembrar? ¿Nuestra siembra? ¿Cuándo preparamos el suelo? ¿Cuándo esperamos la cosecha? Los calendarios eran sagrados, eran muy importantes, y los calendarios se basan en las revoluciones no solo del Sol y la Luna, sino que también se basan en otras revoluciones. Podría ser Venus o más. Otras estrellas y constelaciones que les ayudaban a saber el tiempo del año por lo que veían en el cielo. Era cuestión de vida. Y luego, claro, la navegación. ¿Cómo llegamos aquí o allá, según lo que vemos en el cielo? Pero hay dos realidades. Una, donde siempre habrá algo más grande que lo que miras, y siempre habrá algo más pequeño que lo que miras. Hay una jerarquía. Desde lo alto a lo bajo estamos en ella, formando parte y moviéndonos a través. Basado en nuestras elecciones. Versículo 7. Ahora el tiempo establecido de la luz menor es un tiempo más largo en su cómputo que el cómputo del tiempo de la tierra sobre la cual estás. De nuevo, atravesando una estructura jerárquica basada en la astronomía de sus tiempos, ¿no? Eso es de lo que se trata. Esto no busca explicar cómo opera el cosmos. No está tratando de explicar una visión científica literal de astronomía, no en mi opinión. Y gran parte de lo que se ha dicho sobre la historia de la creación o sobre Abraham 3 aquí. La gente intenta aplicar un enfoque científico contemporáneo occidental a esto. Oh, bueno, eso es lo que significa. Esto es lo que significa. Así es como pudo haber sucedido. ¿Cómo haríamos que esto funcione? Bueno, esto parece más una astronomía centrada en la Tierra que una astronomía centrada en el Sol, como deberíamos tener de Copérnico, ¿no? Eso no importa, no tiene relación con lo que se está hablando. Nada, en mi opinión. No es científico. Es espiritual. Y él está explicando. En algún momento esto y el relato de la creación y la historia de Adán y Eva a los egipcios. Y usando su idioma para ello, una especie de sintetiza lo expresado hasta el verso 10 y revela el tiempo fijado de las estrellas destinadas a brillar, hasta que llegues cerca del trono de Dios. Por lo tanto, si sabes todas estas cosas, esto es poder, esto es fortaleza. Este es el sacerdocio ligado a los cielos en la antigüedad, en muchos aspectos. Está bien,
Eso es lo que Él está preparando. En los versos 11 y 12 vamos a ver cómo habla sobre sus obras. El Señor habla a Abraham sobre todas sus obras. Obtenemos lo mismo en Moisés 1. En el número 13 hay nombres inusuales, y Él me dijo, este es Shanecha, que es el sol. Lo que está haciendo es atravesar una jerarquía, como se muestra en Mur-Nefi, así también en Revelación 4 y 12, tal como ocurre con Isaías en Isaías 6. Así que tienes al sol, Cocob como estrella, Olea como luna y Cocobim para varias estrellas. Las grandes luces en el cielo. Pero obtenemos lo mismo en la historia de la creación. Esto no es tan raro, no es extraño si entiendes el contexto. Y luego lo relacionamos más con el sacerdocio aquí, esta jerarquía, al mirar el verso 14. Este es el pacto de Abraham. Y sucedió en la noche cuando el Señor pronunció estas palabras hacia mí. Te multiplicaré, dijo él, y tu linaje después de ti, como las estrellas. Y si puedes contar el número de las arenas, así será el número de tus semillas, ¿verdad? Se trata de su descendencia, y por supuesto, el sellado de toda esa descendencia. ¿Verdad? Así que ha pasado por la jerarquía hasta llegar a donde Abraham está. En la tierra sobre la que estás. Y luego le habla sobre ir en la otra dirección. Desde donde le llega hasta donde se da la vuelta y va de él hacia otros. Y toda su posteridad para su familia. En el verso 15, y el Señor me dijo, Abraham, te muestro estas cosas. Antes de que vayas a Egipto, para que puedas declarar todo esto, que, estas palabras, este DBR, ese DBR es, de nuevo, esto es lo mismo que se está explicando aquí. Él está recibiendo del Señor la luz, el conocimiento, la palabra de Dios. Y Él planea entregar eso pronto. Los egipcios. Así es como participamos en el plan de Dios. Esa estructura jerárquica que Él menciona nos incluye a todos. Al igual que al principio, sabemos que hablamos del consejo en el cielo, de la que todos formamos parte. Somos parte del orden, somos parte del DBR. ¿Verdad? 16. Aquí nuevamente, si hay dos cosas y una está sobre la otra, habrá cosas más grandes sobre ellas. Así que Kolob es el más grande de todos los Kokabim, de todas las estrellas que has visto, porque está más cerca de mí. ¿Dónde está Él? Él está en el trono de Dios. Es una visión del templo. Recuerda también con Isaías, ¿verdad? ¿Qué ve? Él está allí en el Santo de los Santos, ve el trono de Dios. Y luego ve a los serafines que están a su alrededor, ¿verdad? Hay 4 de ellos, cerca del trono de Dios. Y además, cada uno tiene 6 alas. Eso es. 24 es la multiplicación de 4 por 6, como tu edad. Alrededor del trono de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 4. Así que Kolob es el mayor de todos. Y luego obtenemos esto, y esta es la clave. Ahora hemos pasado de la idea de las estrellas, los planetas, ¿verdad? Y ahora vamos a movernos a los espíritus, a la gente. Y Él va a repasar exactamente lo mismo. Él va a revisar lo mismo. ¿Cuál es el verdadero significado de esta revelación? Al final, otra vez, ¿qué es lo que predican los profetas? Deseo citar un fragmento de un libro de John G., un egiptólogo en BYU. Es miembro de la iglesia. Así que John G. explica lo que esto significa sobre estas órbitas y el juicio, y por qué algunas son más grandes o más altas que otras, y por qué eso importa. Al hablar de Egipto, se dice que las órbitas más amplias demoran más en completarse. Así, a mayor duración de la revolución, más alta está la luz sobre la tierra, su jerarquía. Los egipcios antiguos asociaban la idea de rodear algo, ya sea en el cielo o en la tierra, con el control o el gobierno. Los mismos términos se usan para los dos. Así que, si hablas de rodear algo o controlar algo, usarías las mismas palabras para explicar ambas cosas. Así que eso tiene sentido al entender lo que pasa aquí con, ¿sabes? ¿Cuál controla más?
¿Cuál gobierna? ¿Cuál tiene más poder? Bueno, en el ejemplo que ha dado hasta ahora aquí, es Kola, ¿cierto? El planeta o la estrella que se llama Kola es el que tiene más poder en todos estos. Está más cerca del trono de Dios. Eso importa cuando Él transfiere para hablar sobre los espíritus. Así que llegamos al verso 18, y de aquí en adelante hablaremos de algo que ahora entendemos, que es la preexistencia. Es mucho más obvio. Pero es la comparación que el Señor establece con Abraham entre la estructura de estos planetas y la de los seres humanos, de los espíritus que se ven aquí. Veamos lo que sucede en el verso 18. Dice, ¿cómo es que hizo la estrella más grande? Así como si hubiera dos espíritus, y uno será más astuto que el otro. Estos dos espíritus, aunque uno es más inteligente que el otro, no tienen inicio. Existieron antes y no tendrán fin. Existirán después porque no son eternos. Él hablará más sobre el plan de salvación y la vida antes de nacer, que existimos antes. Estuvimos aquí en la mortalidad. Pero ahora está haciendo la misma comparación de si había dos estrellas y una era mayor que la otra. Ahora hay dos espíritus y uno es mayor que el otro. Aquí en el 19. Y el Señor me dijo, estos dos hechos existen, que hay dos espíritus, uno siendo más inteligente que el otro. Jerarquía. Habrá otro que será más inteligente que ellos. Yo soy el Señor, tu Dios. Soy más inteligente que todos ellos. ¿Qué está diciendo aquí? Él dice que yo soy Jehová y soy el más grande de todos. ¿Verdad? Soy el más inteligente de todos. Él dice, soy el Señor tu Dios aquí. Cuando menciona las diferentes inteligencias y la mayor de todas, o cuál es el mayor espíritu, cuando lo menciona, dice, soy el Señor tu Dios. Regresaremos justo a el verso 3. Y el Señor me dijo, estos son los que gobiernan, y el nombre del grande es Kolob. Al unir estos conceptos, podemos entender que Él explica como el tema. Las estrellas se relacionan con Dios. ¿Verdad? En este caso, Kolob simboliza a Jehová. ¿Verdad? Kolob es Jesucristo. El grande es Kolob porque está cerca de mí. Y luego dice la misma palabra aquí, la misma frase, porque yo soy el Señor tu Dios. Nuevamente, aquí abajo en 19. Yo soy el Señor tu Dios. Y cuando menciona al más inteligente, y luego dice, soy más sabio que todos ellos. Se está mencionando una jerarquía aquí. Volviendo a John G. aquí. Esto es fascinante y tiene todo el sentido del mundo al observar este capítulo. La estructura con esa metáfora de las estrellas o planetas junto a los espíritus. Esto es lo que dice. La charla entre Abraham y el Señor se transforma de una discusión sobre cuerpos celestes a seres espirituales. Esto refleja un juego de palabras. Los egipcios usan a menudo la estrella Ak y el espíritu Ich. Es fascinante y lo hace aún más comprensible. De por qué el Señor usaría esa imagen y juntaría los planetas o estrellas con los espíritus. Porque los juegos de palabras en la Escritura son muy comunes. Y luego, curiosamente, va al versículo 20. El Señor tu Dios envió su ángel para librarte de las manos del sacerdote de Elcaná. Y luego 21, habito en medio de todos ellos. ¿Qué significa ser liberado de las manos del sacerdote de Elcaná? Bueno, eso es parte de los facsímiles, ¿no? Ese es el facsímil 1. Así que al ver el facsímil 1, tenemos al sacerdote de Elcaná aquí. Esto representa a Osiris. Nuevamente, son los egipcios. Así que la persona que está acostada en este sofá de león aquí, que está representada físicamente, es Osiris, su dios. ¿Cierto?
Pero, ¿quién es en verdad? ¿Quién usa esto como metáfora? Lo mismo con Kolob, ¿verdad? Este es Abraham, que es lo que se nos ha dicho. Este es Abraham. Tal como dice el Señor, te he preservado. El sacerdote de Elcaná está a la izquierda si estás viendo esto, y a la derecha ese es el ángel del Señor. Ese es Jesucristo. Eso es lo que lo salva. De hecho, lo mismo ocurre con el sacrificio de Isaac. ¿No? Cuando Isaac está por ser sacrificado, el Señor interviene. ¿Qué nos dice aquí en Abraham 3? Entonces, ¿qué está pasando aquí en Abraham 3, donde inserta esto después de decir, soy el más grande de todos? El Señor tu Dios envió su ángel para liberarte de las manos del sacerdote Elcaná. Bueno, Jesucristo fue entregado para liberarnos, o fue enviado para salvarnos de las manos de la adversidad y de la oposición. ¿Cierto? Se refiere a la expiación sacrificial. Él es el Salvador, y Él es quien se condensa, la condescendencia de Dios. Lo entendemos aquí. En 21. Yo estoy en medio de todos ellos. Esa es toda la inteligencia. Por lo tanto, he descendido. Esa es la condescendencia. A ti para declarar a ti las obras. Eso será una gran parte de lo que obtendremos con Moisés, ¿cierto? Son las obras y la palabra interminables. Lo veremos en 1. Declara a ti las obras que mis manos han hecho, en las que mi sabiduría sobresale sobre todas. Porque yo gobierno en los cielos, como lo que teníamos con la jerarquía de los planetas, arriba y en la tierra debajo. En toda sabiduría y prudencia sobre todas las inteligencias que tus ojos han visto desde el principio. Mundo premortal. Bajé al inicio, en medio de todas las inteligencias que has visto, una vez más, con descendencia. Eso se relaciona con el amor. El amor de Dios es la condescendencia. Y luego entramos en lo más familiar. Versos aquí del capítulo 3, que casi siempre se usan exclusivamente. Por no querer entender completamente lo que ha sucedido hasta ahora, generalmente. Por tanto, solo leemos 22, 23, porque son una gran referencia al mundo premortal. Versículo 22. Ahora el Señor me mostró, Abraham, las inteligencias que fueron organizadas antes de que el mundo fuera. Y entre todos estos, había muchos nobles y grandes. Bien, otra vez. Todas las inteligencias organizadas antes del mundo, incluyendo nobles y grandes. Así es la jerarquía. Tal como lo ves aquí en la parte superior. Que había muchos grandes que estaban cerca de mí, hablando de las estrellas en el versículo 2. Él dice en 23, y Dios vio que eran buenas, y se quedó entre ellas. Ese término está en Génesis, ¿no? Él ve el primer día, el segundo día, y ve que es bueno. Y se quedó en medio de ellos, y dijo, estos haré mis gobernantes. Se refiere a la jerarquía, se habla de sacerdocio. Se trata de cómo funciona el plan de salvación. Todo se relaciona de nuevo con Jehová, a Jesucristo. Es una lección maravillosa que se presenta aquí en esta visión a Abraham. Porque él estaba con los espíritus y vio que eran buenos. Lo entendemos. Y me dijo, Abraham, tú eres uno de ellos. Eres uno de los grandes, ¿no? Fuiste elegido antes de nacer, así que esto habla de la vida premortal, y nuevamente volviendo al consejo en el cielo, donde se forma esta jerarquía, parece. Y el plan se muestra. Eso de nuevo, todos participamos en ello. Y sigue con la jerarquía en el verso 24. Y había uno entre ellos, que era semejante a Dios. Y dijo a aquellos que estaban con él, vamos a descender, porque hay espacio allí, y tomaremos estos materiales, y haremos una tierra donde puedan habitar.
De acuerdo, estamos logrando algo. Vamos a edificar aquí. Bajaremos y tomaremos los materiales. ¿Qué estamos buscando? La creación, porque eso es parte de esta visión que seguimos. 25, y los probaremos aquí. Vamos a ver cómo eso empieza a funcionar en el jardín del Edén. Para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandará. Pronto tendremos la caída. Y luego tenemos el contexto de Satanás, o Lucifer en el jardín del Edén con el versículo 26. Y los que mantengan su primer estado serán añadidos. Eso significa que seguirán creciendo y progresando si lo eligen. Y quienes no mantengan su primer estado, esto proviene de la guerra en el cielo. No tendrán gloria en el mismo reino que los que mantienen su primer estado. Y los que mantengan su segundo estado tendrán gloria añadida sobre sus cabezas para siempre. Son aquellos que mantienen los convenios aquí en este mundo, en esta vida mortal. Después llegamos al final con los versículos 27 y 28. Centrémonos en el Señor y el oponente. Esto nos conducirá nuevamente a la historia de la creación y del jardín del Edén. Y el Señor preguntó, ¿a quién debo enviar? Este es el plan. Eso se está estableciendo en el consejo del mundo anterior a la vida. Y uno contestó, porque así es como se refiere al Hijo del Hombre, una visión que está contemplando, que está viendo. Uno dijo, como el Hijo del Hombre, aquí estoy, envíame. Y otro contestó, aquí estoy, mándame. Y el Señor dijo, enviaré al primero. Y el segundo se enojó y no guardó su primer estado. Y en ese día, muchos lo siguieron. Ese es nuestro escenario. De ir a la historia de la creación y a la historia del jardín del Edén. Mira cuánto más contexto obtenemos con esto. Hay orden establecido aquí. Comprendemos mejor ser estrella de la mañana, quizás un poco más cuando discutimos los planetas en comparación con la jerarquía de los espíritus en el mundo anterior a la vida. Lucifer significa uno de luz. Seguramente hay una buena razón para ese nombre. Por lo tanto, al concluir este episodio, ya que haré Moisés 1 en un episodio distinto, por favor, ten presente esto. Estas son visiones. Y cuando lo miras así y comienzas a interpretarlo como, está bien, no necesito tomar todo al pie de la letra aquí. Y está ambientado en un mundo premortal, y hay jerarquía, y hay sacerdocio y estructura, y orden que se verá en la historia de la creación. Y hay símbolos en todas partes. Y es bastante similar a otras visiones que tenemos en otras escrituras, como el Libro de Mormón. Luego, tenemos un contexto aquí, para ayudarnos a entender mejor y añadir contexto a lo que obtenemos en la historia del jardín del Edén. No olvides revisar Moisés 1, que es nuestro siguiente episodio, para que puedas ver el cumplimiento de esto y cómo estos dos capítulos, ambos, tienen entendimientos y referencias similares. Y son visiones que son precursoras de la creación y la historia del jardín del Edén.